Así es, Katy Dolande. Ya tenemos resultados en el 4-1. Fernando Arce, Hugo Méndez y Miguel Fanovich son los diputados electos. Un panameñista, un molinera y un PRD. Oiga, Fernando, ¿vio la estampa de Katy? Como siempre. Es bonita ese, no sé qué color es, pero como... Un aqua con rosa. ¿No? Sí, pero es como multicolor, ¿ah? Es bandera del CD. Se ve hermosa Katy Dolande. Con lagostino, una cosa así que tiene. Voy a comenzar con algunas notas curiosas de estas elecciones, porque yo veo a la gente... las elecciones ya pasaron. Ahora viene un periodo de gracia que tenemos que darle al que gobierna. Y después vamos a estar diciendo lo que no ha hecho y con las cosas con calma todos. Pero fíjese, algunas cosas curiosas. Primero, le quiero invitar a que vean la portada del Panamá América. Esa va a ser, no le voy a decir qué, pero esa va a ser la tónica. Una portada de película y obligatoria en el debate político. Además que también, sumado a eso, todos los panameñistas que fueron a la reelección fueron derrotados. Yo creo que está un poco en el espíritu de lo que está... Vea esa portada. Bueno, menos Hugo Méndez. Que Hugo Méndez vea la portada de crítica que dice, se va una, ¿cómo que dice? Se va una guapa y llega una buena. Ahora le hablo de eso. Y hay un editorial que publica nuestro amigo Gerardo Berroa de la Estrella de Panamá. Entonces, las lecciones de las elecciones. Lecciones de las elecciones. ¿Lo puedo firmar? Que esa fue una canción de Pedro Altamiranda. Pues. ¿Lo puedo firmar? Estoy de acuerdo con esa editorial de la Estrella de Panamá. De manera que estos tres periódicos, pele una revisada, para que usted se lo coja con humor. Pero hay tres cosas que quiero destacar como hechos, no como análisis. Primero, el diputado más joven electo en este proceso es independiente, el joven abogado Juan Diego Vázquez, con unos 22, 23 años, me dice Fernando. Quizás uno de los diputados más jóvenes. De la historia. Probablemente, me dice usted que... Creo que Chiari llegó más joven. Que Chiari, pero de la historia moderna nuestra, Vázquez es, y además, con cociente electoral, un buen mensaje. Un muchacho de 22 años, 23 años. Piensa Miguelito, que todo el mundo decía que en la canalla no va a sacar voto. Bueno. Quiero felicitarlo a este muchacho. Dos, me voy al otro extremo. Quiero felicitar a Mayín Correa, la diputada de más edad, con 83 años. Algunos diciendo que, bueno, que Mayín debe quedarse porque a los 83 años, yo quisiera llegar a los 83 años con la voluntad, la firmeza, la capacidad, la claridad, el lenguaje y el valor de Mayín Correa. Le interesa. Y va a tener Panamá una diputada que va a hablar y va a pelear. Que nada que perder. La felicito. O sea, me voy de los dos extremos. Estamos y además... 60 años de diferencia. A mí me decía Gonzalo Barrio, ese gran dirigente del partido ADECO, que a los 92 años era el consiglieri del partido ADECO. Me decía, señor Blandón, jovencito Blandón, usted tiene que aprender una cosa. La política es la única profesión, y por eso la escogí, en la que uno no se pone viejo. Porque la mayoría de la gente dice, bueno, ya usted fija aquí, no, ya esto se acabó para este. No. En el año de la invasión, muchos dieron derrotado al PRD y recomendaron su extinción. ¿Se recuerdan? Un periodo más alto, Ernesto Pérez Valladares lo llevó al triunfo. ¿Cuántas veces liquidaron a Arnulfo Arias? Hasta los derechos políticos. Abraham Lincoln. ¿Cuántas veces fue a elección y perdió? Sí. 5 veces. Y no es que era un hombre bonito, ni había redes sociales. Afortunadamente no había... De manera que la política no lo pone viejo usted. De gol. Lo pone sabio. ¿Sabe por qué? Porque tiene mucha experiencia. La experiencia nada más que son los errores que uno comete. Que eso uno lo sabe administrar. Y sobre todo recordar bien. Una de las vidas para mí más interesantes de todo el siglo XX, no casual, que la revista Life lo haya escogido como el hombre del siglo, de Winston Churchill. Bueno, un día como mañana, él llega a ser primer ministro inglés y alguien dijo, no nos queda más que coger a un hombre que de 100 ideas, 4 son extraordinarias y las otras 96 son ocurrencias. Y llevó a Inglaterra a la victoria
Y en la siguiente elección La perdió. la perdió. Porque él era un hombre bueno para la guerra, pero no para la paz. Bueno, Y la perdió y volvió y ganó. Así es la vida. Nadie, Así es la vida. esto de que esto está muerto, no le pare bola a nadie. Además que en política nadie está totalmente vivo ni nadie está Todo totalmente depende muerto. de la capacidad suya. Y quiero felicitar también a otra joven diputada, Génesis Arjona, a la que tuve el placer de conocer durante este periodo electoral, con 28 años. Y le quiero decir a nuestro amigo Preciola, ella no es que está buena, no. Ella tiene una maestría en administración pública, para que sepan. Además que no está buena, está buenísima. Sí, sí. Además que es un espectáculo de muchacha, no vamos a darnos de cuento. Pero ella carrió por... ¿Usted recuerda la noche que estamos nosotros transmitiendo las primarias de Cambio Democrático? Yo salí de aquí como a las 6 de la tarde, ella ganando la primaria en ese circuito. Y cuando regreso, me dice usted, no, pero es que ella perdió. Sí, y perdió. entonces le digo, ¿cómo puedes perder si yo tenía mi tendencia? Bueno, ella entró después, y después de muchas conversaciones, y Génesis gana firmemente en el circuito ese, con un trabajo de base bien hecho, recorriendo palmo a palmo el circuito electoral Génesis Arjona. Mis felicidades, felicitaciones para esta joven. Ella es de Cambio Democrático, Fernando, la nueva legisladora. Con estas cualidades, pero no se engañen, una mujer que tiene una interpretación muy clara de su electorado. ¿La van a escuchar? Debe tenerla, hombre. No, ella, cuando tú hablas con ella, tú sientes la pasión que ella tiene por resolver problemas de los jóvenes. Fíjese que su comunicación fue más dirigida a los muchachos. Ojo, para los que descuidan el trabajo con la juventud. Bien, algunas cosas importantes que usted debe saber ya de esta campaña, independientemente de quién está en cuatro, aquí va a pasar varias cosas ya. El PRD va a tener el control de la Asamblea Nacional, en mayoría. Entre 33 y 37 la proyección. Yo creo que va a tener por encima de el 36, probablemente. Pero eso tiene un problema, que es lo que yo le hablaba ayer. El porcentaje de voto que obtuvo no se corresponde con el porcentaje que va a tener representación. O sea, porque la representación debe tener garantizada el reconocimiento de las minorías. Los muchachos que fueron, por ejemplo, en Independiente sacaron más votos que algunos que se le está otorgando residuos. Entonces, esa no es una representación correcta. Es legal lo que está haciendo el Tribunal Electoral, pero no es legítima en términos de la representatividad política. Entendamos. Además que ya se sabe cuántos votos realmente tuvo el PRD como partido para diputados, Claro. porque de nuevo apareció esa distorsión de que, ayer lo decías, 40 y algo por ciento de votos contra pues más del 50% de la representación. No tiene menos de 47 para los diputados, pero no hay una correspondencia entre la distribución y el voto electoral. Pero eso tiene una ventaja. Bueno, primero, el gobierno no tiene ninguna excusa para no hacer lo que tenga que hacer en materia legislativa. Tiene una ventaja para los otros partidos. Una de las características de estos quinquenios, de los últimos, ha sido que los partidos están controlados por los diputados. Bueno, eso ya no es así. Ya, se acabaron los diputados. Se acabaron los diputados y el poder que emana del ser diputado queda reducido a su capacidad política. Muerto el perro se debe acabar la rabia. Bien. Entonces, aquí viene entonces que las bancadas que entran a la Asamblea no tienen ningún valor que se pasen al gobierno porque su voto es casi innecesario, salvo para decisiones estratégicas como, por ejemplo, Lo de los 2 tercios. los 2 tercios o que es realmente el balance de poder o leyes importantes como la reforma constitucional. Entonces, aquí viene lo que los partidos realmente deben hacer. Las bancadas constitucionalmente son de los partidos. Lo que sucede es que como el criterio siempre del gobernante de turno es entenderse individualmente con los diputados, ha obviado el debate con los partidos y como consecuencia ha debilitado la estructura partidaria. No solamente de los partidos de oposición, sino de su propio partido. ¿Cuántas veces vimos al presidente Varela reunido con los partidos de oposición abiertamente? Nunca. ¿Usted vio alguna reunión? Nunca. Nunca. Entonces, creo que
el papel de la oposición en la Asamblea es hacer exactamente el papel de la oposición. Colaborar cuando hay que colaborar y entrar a la discusión cuando hay que entrar a la discusión y confrontar cuando hay que confrontar. Eso fortalece la democracia. Entonces, creo que una de las cosas importantes que da este proceso electoral es que esta legislación, esta distribución desproporcional, produce un evento en la que el partido ahora controla la Asamblea y el Ejecutivo. Pero puede controlar también la Corte Suprema de Justicia por los nombramientos de los magistrados. Va a tener que nombrar 5. Entonces ahora vienen cosas importantes que tenemos que tener en consideración para actuar. Esa es una cosa. La segunda cosa es que creo que los ganadores de la campaña de la presidencia, que la ganó para mí, sin duda alguna, Cortizo, alguien que se dice, bueno, que la ganó estrecha. Las campañas electorales se ganan hasta con un voto. El mandato es el mismo. Pero creo que ya hay demasiadas esperanzas puestas o promesas puestas. Bueno, el PRD hizo una propuesta de más de 125,000 acciones que va a realizar. Y yo creo que el gobierno entrante deberá dar algunas cosas que no tienen ningún costo, pero que tienen un gran efecto en la sociedad. Que en vez de estar hablando mucho, debiera hacer más consultas. Por ejemplo, el presidente electo debiera estar conversando con los candidatos que perdieron para abrir un camino de discusión. Además que hacer todo, yo creo, y el domingo lo decíamos Saray Pineda y yo creo que Varela, lo único bueno de Varela es que él es un manual de casi lo que todo buen gobernante no debe hacer. Sí. Este hombre se alejó de los partidos, se alejó de la sociedad. Es un hombre que bueno, todo lo que hizo lo hizo mal. Y ahí está el resultado. Sí. Y yo creo que eso principalmente, ese hecho de, la primera acción es llamar a tus dos contendientes, a los que te quedaron más cerca de ti, sobre todo de los partidos políticos, y llegar a un acuerdo político para que termine ese desangramiento y esa división y ese odio visceral de panameños con panameños. Porque aquí siempre que nosotros vamos a discutir estas cosas, nosotros le damos vuelta, fíjese, en Cambio Democrático, Rómulo Rux, que ganó la presidencia del partido con el apoyo de su bancada, por eso fue presidente de la partida, ahora tiene la legitimización política de haber obtenido el 31% en un proceso electoral y lo convierte en el líder de Cambio Democrático. Y tiene un líder histórico atrás que es Martinelli, pero el líder en este proceso es el Cambio. Rómulo Rux. El Partido Panameñista, que quedó con 10%, con todo lo que va a venir de su discusión, voy a dejárselo para que ellos nos lo expliquen después a nosotros. El líder de ese partido, en este momento, es José Blandón Figueroa, sí, sin duda alguna. El líder saliente es los Varela. Esa es la estructura que queda ahí. En el caso de los independientes, el líder de los independientes es Lombana. Entonces Lombana tiene que tomar una decisión estratégica. ¿Convierte ese movimiento en un partido político o lo deja amorfo, lo cual sería una lástima, porque se perdería un caudal importante que confió en él y tiene que tener, para poder subsistir, una estructura? Porque lo que quedó claro en este momento, en este proceso electoral, que aquella campaña antipartido que se montó, fracasó. Fracasó rotundamente. Pero dio origen a unas cosas nuevas que se van desarrollando y que tomarán su tiempo en su madurez. Por eso yo abogo a que el movimiento que encabezó Lombana se convierta en una estructura política y no quede como un movín, que queda comodín del poder. Sí, ahora dicen que se apoyan a Nito. Sí, entonces ahora comienzan a saltar los que quieren ser oler las mieles del poder y compartirlas. Hay medios de televisión que se disputan abiertamente eso. Entonces, ¿qué ha sucedido? Creo que esto, que no tiene ningún costo, pero que hace una gran diferencia. Ustedes no tienen idea el nivel de alivio que los panameños sienten cuando sienten y ven al presidente del partido electo y al secretario general y reunirse con los candidatos que salieron partidarios para establecer ¿qué cosa?
no para repartirse el gobierno, si el gobierno lo ganó el PRD, Sí. es para discutir cuáles agendas de los puntos comunes que tenemos que enfrentar todos y para conocer lo que piensan los demás de manera que tengamos un determinado consenso. Las reformas constitucionales de 1983 pasaron porque hubo consenso entre los partidos. Endara no tuvo esa capacidad y no presentó nada. Entonces se presentaron unas reformas con los demócratas cristianos que abarcaron tanto, pero no tenían consenso. Eso es otra cosa de elección. Creo que hay cosas que la gente quiere ver al presidente electo escuchando más que hablando. ¿Por qué? Porque cuando se instale el gobierno nuevo, el 1 de julio, va a encontrar una realidad financiera de caja que va a limitar su poder accionar, tanto para lo que quiere pagar como para lo que quiera hacer. Entonces tiene que crear las condiciones subjetivas de interés, de confianza, de optimismo, en que vienen tiempos mejores, pero no para el mes que viene, no para agosto, no para septiembre. Hay todo un proceso de reinstalación de un gobierno, habrá cambio en todos los ministerios, eso va a tener cierta dinámica. Pero los problemas de Panamá Oeste, de transporte, los problemas de agua van a seguir. El problema ahora es con qué método vamos a abordar la comunicación. Y la segunda cosa importante para el gobierno entrante es definir cómo va a manejar los medios de comunicación. Si seguirá siendo parcializado para algunos medios y para otros no, o si entenderá claramente que el arte de gobernar moderno requiere consensos, que no se hace a través de las redes sociales, no se engañen, se hace a través de los medios de comunicación. Y usted va a observar algunas cosas. Yo no veo una actitud crítica en ninguno de los medios. Todos se proyectan como los mejores equipos, lo que hemos hecho tal y tal cosa. Nosotros somos el único medio alternativo que existe en este momento. El que le damos cabida a todo el debate de todas las posiciones. Entonces, creo que nosotros tenemos que discutir. Y hemos aguantado palo parejo en 5 años. Y restricciones enormes. E incluso en la distribución del presupuesto de los gastos que se hacían, siempre se marginaban a estos medios de comunicación. Entonces, el gobierno tiene que tomar algunas decisiones, porque el proceso democrático está en función del nivel de acceso y de calidad de acceso a la información que tenga el pueblo panameño. Y yo me puedo sentir satisfecho, Fernando, nosotros aquí hemos elevado el nivel de atención del público por la calidad de la información que esta empresa se esfuerza en darle a ustedes. Pero esto no se corresponde con el nivel democrático que debe tener un gobierno a la hora de asignar los recursos para divulgar lo que quiera divulgar. Entonces ahora nosotros tenemos el cuarto elemento. Los sabios que quieren aportar de todo sabiendo de nada. Entonces yo creo que el gobierno entrante tiene suficientes cuadros en su estructura para definir lo que tiene que hacer. Pero lo que tiene que hacer necesita el consenso, primero de las estructuras políticas partidarias que participaron y creen en el proceso electoral, en ello incluye al FAS también, Claro. como partido. Y creo que en este momento, estas cosas que no tienen costo financiero, pero que tienen un valor político enorme, es de establecer algunas diferencias fundamentales. Y una de las diferencias fundamentales es que todos los panameños debemos abogar por el establecimiento de un sistema de justicia que respete los derechos humanos de todos los panameños y panameñas, sin distingo de el rango o de ese criterio de que los casos de alto perfil tienen un criterio y los casos de bajo perfil tienen otro perfil. Los casos de bajo perfil están allá en la joyita. Nadie habla de ellos. ¿Cuántos medios usted ve discutiendo el tema del hacinamiento, de los jóvenes que son detenidos más allá del tiempo de condena? ¿Cuántos usted los ve haciendo eso? No. Están concentrados en Martinelli. Y todavía siguen concentrados en Martinelli. Un caso que debe ser resuelto por la justicia y se acabó. Dentro de la ley y la Constitución. Entonces, creo que hay cosas importantes porque las expectativas de Panamá son muy altas.
más altas que la capacidad material de resolverlo. Siempre recuerden, bueno, usted que es economista y sabe de economía política, los recursos son finitos. Las Las necesidades son infinitas. Nunca hay suficientes recursos, ¿no?, para enfrentar las necesidades de la gente. La economía es entonces el arte de manejar esos recursos finitos en forma eficiente, transparente, lo más que se pueda. Y hay unas cosas importantes que realizar, que son políticas, en el sector agropecuario, en el sector de la educación. Y lo quiero solicitarles que no estemos elevando más allá el nivel de expectativa del país, porque el 1 de julio el gobierno que se instala se va a encontrar con estas realidades. Primero, ¿qué va a hacer con los subsidios eléctricos? Hay una deuda pendiente allí, multimillonaria. O se le recae a los usuarios del sistema o la absorbe el gobierno contra ingresos que no están previstos. Todo el presupuesto de inversión está comprometido. No hay presupuesto de operación y mantenimiento para nuevas acciones. No hay. Créalo. Prometieron que no iba a haber impuestos. Hay una disminución de los ingresos provenientes de la nueva ley que se impulsó, que disminuyó los intereses de los bienes inmuebles. Como consecuencia, los gobiernos locales van a recibir menos ingresos a partir del año 20. El gobierno no tiene en sus planes incremento de ingresos por la vía de impuestos. Y si lo tiene, no lo sabemos. Entonces, yo creo que el arte de gobernar es entender los tiempos. El tiempo de las promesas se acabó. Ahora es el tiempo de ver en prioridad cuáles son las que son posibles hacer. Pero lo más importante ahora para el gobierno entrante es qué diferencia va a tener con respecto a este saliente en términos de la comunicación con el electorado, con el pueblo, con las fuerzas que hoy se reflejan de una forma muy tibia en el resultado electoral. Yo creo que el descontento es más alto, pero hoy se refleja de forma muy tibia, tan tibia que lo que entendemos ahora mismo es el control de la Asamblea por un solo partido. Y no creo que eso estaba en la mente del electorado, pero ese es el resultado de esta ley que tenemos. Las reformas constitucionales son otro tema. Hay gente impulsando para que vía la Constitución, vía la Asamblea vieja, se impulse reformas constitucionales. Bueno, eso mata la promesa del presidente electo Cortizo de hacerlo en la nueva Asamblea. Creo que lo debería hacer la nueva Asamblea, pero creo que lo debería hacer con consulta. Pero eso es un tema que él tiene que decidir. Lo que quiero decirles a todos ustedes es que terminemos de hacer los conteos. Ya, muerto esa parte, se dé la posición, que él diga cuál es su gabinete y decida cuáles son sus prioridades. Pero algunas cosas sí deben cambiar, deberían cambiar. Y una cosa es que los dirigentes escuchen más a la gente, con mucha más humildad, con mucha más sabiduría, con mucha más seriedad, con mucho más respeto. Y que los partidos que perdieron sepan hacer la lectura. El reconocer un éxito, el triunfo de alguien no te deja de ser oposición. Si usted perdió las elecciones es porque usted tiene un nuevo rol en la sociedad como partido político, que es ser oposición. Y en las democracias modernas la oposición se mueve entre la colaboración y el enfrentamiento. Hay quienes confunden, entonces se van al enfrentamiento, y hay quienes se confunden del todo y quieren ser más gobierno que el gobierno. Entonces pierden su rol. Y no olvidemos una nueva fuerza que surgió en estas elecciones, todavía muy tibiamente, ¿no? ¿Sí? Que todavía no tiene forma, está amorfa, que es las fuerzas independientes reales, que se expresan en el elector, no necesariamente en quien lo representó en el proceso electoral. Pero eso es todo, estas cosas están en desarrollo. Póngale ahora el complejo mundo internacional, las amenazas y oportunidades que se abren, y entonces usted tendrá un cóctel bastante complicado. A mí no me gustaría estar en los zapatos de nadie en coyunturas de este tipo. Nosotros, por nuestra parte, estaremos dándole aquí toda la información que usted requiera. Y con objetividad le plantearemos para que usted sea el activo más importante de una democracia, un ciudadano
informado.